Construcción de la curva hipérbola. Tangente a un punto de la curva hipérbola. Circunferencia principal de la hipérbola. Circunferencias focales de la hipérbola. Asíntotas de una hipérbola. Otras definiciones de la curva hipérbola. En esta tercera clase del capítulo 7 del curso de geometría plana son presentadas los siguientes temas: construcción de la curva hipérbola, tangente a la curva en un punto de la hipérbola, circunferencia principal de la hipérbola, circunferencias focales de la hipérbola, asíntotas de una hipérbola, otras definiciones de la curva hipérbola. En esta primera diapositiva de esta tercera clase del capítulo 7 de este curso de geometría plana se presenta la figura 7.8 que muestra el método de construcción de la curva hiperbólica. Para la construcción de las dos ramas de la curva de la hipérbola es marcado en el eje transversal el punto P y con centro en el punto F2 es dibujada una circunferencia con radio A2P. Con este mismo radio es trazada con centro en el punto F1 otra circunferencia. A la continuación son trazadas las circunferencias con radio A1P con centros F1 y F2. Las intersecciones de las circunferencias trazadas con centros en F1 y F2 generan los puntos M1, M2, M3 y M4. El procedimiento es repetido para otros puntos Q, R y S. Con el conjunto generado de puntos es posible trazar las dos ramas de la hipérbola. En esta segunda diapositiva de esta tercera clase del capítulo 7 de este curso de geometría plana es presentada de nuevo la figura 7.8 que muestra el método de construcción de la curva hiperbólica. Como la diferencia de las dimensiones de los radios de las circunferencias trazadas tienen las dimensiones de la constante de definición, los puntos M1, M2, M3 y M4 satisfacen la regla que dice que las diferencias de las dimensiones entre los dos radios vectores tienen que tener el valor de la constante de definición de la hipérbola. Lo mismo es válido para el punto A1 que pertenece a la curva. La diferencia entre los segmentos de línea A1F1 y A1F2 tiene exactamente la dimensión del segmento A1A2, que es la constante de definición de la hipérbola, porque el segmento A1F1 tiene la misma dimensión del segmento A2F2. En esta tercera diapositiva de esta tercera clase del capítulo 7 del curso de geometría plana tenemos la definición de tangente en el punto M1 de la curva hipérbola. En la figura 7.9 es marcado un punto M1 en una de las ramas de la curva de la hipérbola y a la continuación son trazados los dos radios vectores que conectan el punto M1 a los centros focales F1 y F2. De esta manera es formado el ángulo F1, M1, F2. A la continuación es trazada la bisectriz de este ángulo. La bisectriz del ángulo es la tangente a la curva en el punto M1. Esta curva es la rama que tiene el centro focal F2. En la cuarta diapositiva de esta tercera clase del capítulo 7 del curso de geometría plana es presentada la definición de la circunferencia principal de la hipérbole. En la figura 7.10 es mostrada la circunferencia principal de la hipérbola. La circunferencia principal de la hipérbola tiene centro O, que es el centro de la hipérbole, y radio igual a la mitad de la constante de definición de la curva hipérbola. La circunferencia principal de la hipérbola es única. Esta quinta diapositiva de esta tercera clase del capítulo 7 del curso de geometría plana presenta la definición de las circunferencias focales de la hipérbola. Las circunferencias focales son presentadas en la figura 7.11. Las circunferencias focales de la hipérbola son las dos circunferencias centradas en los puntos focales de la hipérbola, con radio igual a la constante de definición de la hipérbola. La hipérbola tiene dos circunferencias focales, una para cada rama. Esta sexta diapositiva muestra las propiedades de las asíntotas de una hipérbola. La figura 7.12
muestra las dos ramas de la curva hiperbólica y las asíntotas A1 y A2. Son denominadas asíntotas de la curva hipérbola los dos segmentos de línea que tienden al infinito, donde se localizan los puntos de tangencia de esos dos segmentos de línea con las dos ramas de las curvas de la hipérbole. Esos dos segmentos de línea se pueden considerar las tangentes a las ramas de la hipérbola en el infinito. Los ejes de la hipérbola son las bisectrices de los ángulos formados por las asíntotas de la hipérbole. Las dos asíntotas son simétricas en relación con el eje de la hipérbola y pasan por su centro O. Esta séptima diapositiva sigue mostrando las propiedades de las asíntotas de las dos ramas de la curva hipérbola. La figura 7.12 es presentada de nuevo. Para la construcción de las asíntotas de la hipérbola se dibuja una circunferencia con centro en el centro O de la hipérbola y con un radio igual a la mitad de la distancia entre los puntos focales de la hipérbola. A la continuación se trazan dos segmentos de línea perpendiculares al eje transversal en los puntos A1 y A2. En los puntos de intersección entre la circunferencia y los dos segmentos de línea perpendiculares son marcados los puntos M, N, P, Q. Usando los puntos P y N es trazado un segmento de línea PN, y usando los puntos M y Q es trazado otro segmento de línea. Estos dos segmentos de línea son las dos asíntotas de la hipérbola. Las dos asíntotas pasan a través del punto central de la hipérbola. En esta octava diapositiva se sigue mostrando las propiedades de las asíntotas de las dos ramas de la hipérbola. La figura 7.12 es presentada de nuevo. Los cuatro puntos MN, PQ forman un rectángulo. Si el segmento de línea K construido entre los puntos A2 y Q tuviere la misma dimensión que la mitad de la constante de definición de la hipérbola, como ya presentado anteriormente, la hipérbola es equilátera. En este caso, el rectángulo tiene la forma de un cuadrado y las asíntotas son perpendiculares. Esta última diapositiva de esta tercera clase del capítulo 7 del curso de geometría presenta algunas definiciones adicionales para la curva hipérbola. La figura 7.12 es presentada de nuevo. La primera definición dice que la hipérbola es una curva convexa porque cualquier segmento de línea no cruza con más de dos puntos. Cualquier punto X del plano se encuentra en el interior de la curva, pertenece a la curva o está fuera de la curva, de acuerdo con el valor de la diferencia de las distancias a los focos, que puede ser mayor, igual o menor que la constante de definición de la curva hipérbola.